y bienvenidas a todos los que se encuentran conectados al canal de televisión del Poder Judicial en esta nueva jornada del plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel, la última sesión de la jornada. Vamos a cortar este retorno que tengo acá, si me permiten un segundo. Ahora sí, disculpe que tenía un parlante activo acá en el computador. Le damos la bienvenida nuevamente a todas las personas que se encuentran conectadas en nuestras dos plataformas, en poderjudicialtv.cl y también en nuestro Facebook Live del Poder Judicial. El tema de esta última jornada, un tema nada más interesante, no sé si decir de moda, pero al menos de debate permanente en los congresos, los parlamentos, los gobiernos y las universidades del mundo. Nos referimos al tema neuroderechos e inteligencia artificial. Les quiero presentar a las personas que están invitadas como panelistas, como expertos en este ámbito, en esta jornada. En primer lugar, desde Nueva York, ¿ya? Roberto, primera vez que tenemos a un invitado extranjero participando desde el extranjero también en nuestra jornada, así que Rafael Yuste, le damos la bienvenida. Rafael es español, neurobiólogo, es ideólogo y trabaja en un proyecto que ya le vamos a consultar, el proyecto BRAIN, y también es profesor de Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia. Rafael, muchas gracias por estar con nosotros desde Nueva York. Muchísimas gracias, Julio. Encantado de estar aquí con todos ustedes. Y dices que soy extranjero, pero me siento medio chileno, porque entre todas las veces que he estado allí y todo el trabajo que he hecho en los últimos años con esto del neuroderecho, con el Senado de la República, soy ya parte chileno. Muchas gracias. El ministro y coordinador del plan de difusión de San Miguel ya hace muchos años, el ministro de la Corte de Apelaciones, Roberto Contreras. Lo mismo, don Roberto. Muchas gracias por estar acá. Está con su micrófono en silencio, ministro. Sí, no, un gusto y ahora muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros, a todos nuestros invitados, al público en general, sobre todo seguramente muchos estudiantes. Nos interesa llegar al mundo escolar, al mundo estudiantil, a la gente joven y por lo demás también a la gente adulta, para adentrarnos en estos temas que son de tanta relevancia y trascendencia, como se decía, y con estos invitados de honor y de estrella que tenemos al doctor Rafael Yuste, a Fernando Arias y a Cristian Bettinger. Así que muchas gracias. Muy bien, voy a saludar, usted lo adelantó, pero también a Fernando Arias, él es jefe del Departamento de Gestión de Pagos del Instituto de Previsión Social. Un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Hola, Julio. Un saludo cordial para todos los panelistas y a toda la audiencia que nos escucha en este momento. Encantado de estar aquí y poder conversar sobre, como tú bien lo dijiste, temas tan importantes, ¿no es cierto?, tan relevantes que van a ocupar nuestra agenda, digamos, y ahora la están ocupando y durante los próximos años también, digamos. Absolutamente. Y por último, alguien de la casa, Cristian Bettinger, él es jefe del subdepartamento de Soluciones Informáticas del Poder Judicial. Lo mismo, Cristian, muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros. Gracias a ustedes y muy buenas tardes. Gracias por esta invitación a participar en este evento y espero que podamos contribuir todos al conocimiento respecto a estos temas tan contingentes como comentabas tú, Julio. Absolutamente. Les queremos contar a la ciudadanía que está conectada a través de las plataformas que pueden hacer las consultas en este mismo espacio a través de Facebook Live. Si tienen consultas para los panelistas pueden escribirlas y nosotros las leeremos. Para comenzar, quiero dejar con ustedes, lo presenté ya, es ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, encargado del plan de difusión desde hace muchos años ya. Dejo la palabra para el discurso inaugural a don Roberto Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones. Bien, muchas gracias, Julio. Venimos realizando esta jornada de difusión desde el año 2008 en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Y la idea es llegar a la comunidad con una respuesta, de alguna manera, de aquellos temas relevantes desde el punto de vista jurídico, para que exista una conexión con la ciudadanía y con la comunidad frente a estos temas para que puedan visualizar cuál es la mirada desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista de nuestros magistrados, jueces en el Poder Judicial, puedan ellos percibir cuáles son las inquietudes de la comunidad. Nos parece que en esa relación se produce un virtuosismo que es muy importante en el mundo del servicio público. Nuestro tema de hoy es los neuroderechos y la inteligencia artificial.
la relación entre la ciencia y la tecnología con el mundo jurídico no ha sido particularmente feliz a lo largo de la historia. Si uno analiza todo el proceso en los últimos siglos de esta especie de revoluciones en el mundo de la ciencia y la tecnología, desde la revolución industrial de principios del siglo XIX, en que se produce, ¿cierto?, toda esta gran hecatombe, en que se transforma lo que es la fuerza humana a través de una máquina que interviene en los procesos productivos y de las empresas, fundamentalmente, que tuvieron una regulación un poco más tardía, si se quiere, desde el punto de vista normativo, y que allí se fue estructurando una respuesta en este ámbito del quehacer del derecho, pero no fue muy espontánea ni muy pronta. Lo mismo ahí se estructuraron todo lo que eran los derechos laborales, fundamentalmente todo el derecho en ese ámbito, en el ámbito del trabajo, se estructura precisamente, yo creo, a partir, con mucha fuerza, a partir de esta revolución industrial. Luego vienen los años 50 y 70 del siglo pasado, lo que es la revolución digital. Y la revolución digital también viene a transformar de alguna manera las formas de comunicación a través de la introducción de los sistemas digitales. Se incorpora la computación a través de estos sistemas por medio de estos mecanismos digitales, el Internet y la telefonía celular, fundamentalmente, que, como digo, también se produce una tardía regulación normativa que todavía estamos enfrentando en estos días en el ámbito penal. Por ejemplo, hay muchas figuras que todavía están en ciernes, que se están estructurando, y por lo tanto ahí se muestra precisamente esta disimetría entre estos dos mundos que he mencionado. Bueno, no más de 10 años atrás se produce lo que podríamos denominar la revolución neuronal. Y esto es uno de los temas que nos van a ocupar hoy día, un tema fantástico y casi de ciencia ficción, si se quiere, y que tiene que ver con esto de el mapeo de la estructura neuronal de los individuos, de los seres humanos, y lo que se ha llamado también la posibilidad de escrituración, es decir, esa posibilidad que tienen de interferir en lo que es el funcionamiento cerebral a través de distintos mecanismos que pueden ser algunos mecanismos físicos como chips, como lo que se llaman las interfaces, ¿cierto? Pero también se permite a través de ultrasonido, por ejemplo, en que no son mecánicas o formas invasivas en el cuerpo humano, sino que se producen a distancia. Entonces, en este último campo y en esta nueva revolución neuronal tenemos que, lo interesante es que las dos anteriores, las modificaciones o las regulaciones se producen desde el mundo jurídico. Eso ocurre en la revolución industrial y en la revolución digital. Toda la forma en que se va a ir regulando en el derecho, como digo, viene desde el mundo jurídico. Pero la revolución neuronal tiene una vertiente absolutamente distinta. Y yo por eso que decía que es un orgullo y un honor tener al profesor Juste acá, porque esta normativa, de alguna manera, esta forma de regulación se produce no desde el ámbito de lo jurídico, como uno debería esperar, sino que el ámbito de la ciencia. Es la propia ciencia y son los propios científicos con un apoyo político importante quienes son los que articulan esta nueva transformación y esta nueva regulación. Y por lo tanto tiene un componente distinto y una mirada distinta. Y también está en los procesos iniciales del desarrollo de esta ciencia, de la neurociencia. Y por eso que es tan importante, porque se unen aquí el profesor Juste, por un lado, ¿cierto?, que él ha contado que ha venido muchas veces a Chile y ha estado trabajando en estas modificaciones constitucionales y legales, por un lado, y por otro lado la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, con el senador Guido Girardi, que ellos han de alguna manera contribuido enormemente a lo que se ha dado por ser la regulación, la primera regulación en el mundo en materia de neuroderechos. Y eso hay que recalcarlo, porque es así, en nuestro país está liderando este movimiento normativo a nivel internacional con el apoyo que he mencionado precedentemente. Y lo que es más interesante es de qué forma se está abordando esto, porque se aborda desde el tema de, primero, la visibilización de lo que es el núcleo del ser en el ámbito
del pensamiento, si se quiere, que está en nuestro cerebro y que es indisponible y que tiene que, de alguna manera, someterse su interferencia a una serie de regulaciones. La Constitución lo establece un núcleo íntimo del ser humano que solo puede ser de alguna manera trabajado con el consentimiento informado y libre del sujeto, ¿cierto? Y siempre y cuando no vulnere su integridad física y su vida, en definitiva. Y por eso es que está regulado en nuestra Constitución ya, a partir de septiembre, o sea, de septiembre, octubre, pocos días atrás está regulado en nuestra Constitución el artículo 19, número 1. Entonces, este tema, por eso que lo quisimos tratar, por toda su gran relevancia, junto con la forma en que el Poder Judicial chileno está abordando lo que es los mecanismos de inteligencia artificial y lo que se está haciendo en el ámbito público con el Instituto de Previsión Social, en que hay interesantes herramientas desde el punto de vista de la inteligencia artificial que se están aplicando en nuestra institución. Así que muchas gracias por la presencia de nuestros invitados, nuestros panelistas y el público que está presente en esta jornada. Muchas gracias, ministro Contreras. Vamos a partir los fuegos. Es una temática nueva, no es lo mismo que los temas anteriores cuando uno habla de temas absolutamente conocidos y uno busca diferentes respuestas, pero aquí es desde lo nuevo, por lo tanto le pido disculpas a Rafael si hacemos preguntas desde el cero hacia arriba, porque evidentemente hay que orientar y dar mucha información a la ciudadanía. Quiero preguntarle, primero que todo, ¿qué son los neuroderechos? Pero sobre todo, ¿cuándo usted como investigador, como científico, se dio cuenta que era importante regularlo? ¿Pasó algo en la historia de la humanidad última en donde usted dijo hay que poner atención a la protección de los neuroderechos? Sí, muchas gracias, Julio, por la pregunta y Roberto no podría haber hecho una mejor introducción al tema. Resulta que no es la primera vez en la historia que los científicos apoyan una regulación específica. De hecho, tengo que enseñarles que justo el edificio que tengo detrás de mí, y como estoy hablando desde una computadora portátil, se lo voy a enseñar a todos los oyentes, es un edificio, este edificio de ladrillo que tienen aquí, ¿ya? Es un edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos. Es el laboratorio de física, el Pupin Hall, porque en el sótano, en comienzos de los años 40, se fabricó el primer reactor nuclear de la historia. Y los físicos que fabricaron este reactor nuclear fueron los mismos que fabricaron la bomba atómica. De ahí viene el nombre del proyecto Manhattan, porque empezó Manhattan ahí abajo, ¿no? Entonces, estos físicos, estos científicos cambiaron la historia de la humanidad. Pero lo que no sabe la gente es que fueron los mismos científicos quienes pidieron regulación de la energía atómica, y a través de su lobby, con un espacio de tiempo que fueron casi 10 años, las Naciones Unidas se comprometieron en el año 53, me parece que fue, para crear la Comisión de Energía Atómica, que está instaurada en Viena, que desde entonces regula toda la energía atómica del mundo. Entonces, con este edificio delante de nuestra, estamos inspirados, los científicos en la Columbia, en pensar en consecuencias sociales y éticas de las tecnologías que desarrollamos, ¿no? Y yo soy un neurobiólogo, yo soy médico, investigador, yo llevo toda mi vida trabajando para descifrar los secretos del cerebro, en concreto la corteza del cerebro de los mamíferos, ¿no? Por razones científicas y por razones también médicas, para intentar ayudar a los pacientes que sufren de enfermedades neurológicas o enfermedades mentales, ¿no? Y con este desarrollo de tecnología, que ha tenido un gran éxito, de hecho se ha convertido en Estados Unidos en un proyecto enorme que involucra 500 laboratorios, el proyecto BRAIN que lanzó el presidente Obama, y otros proyectos parecidos en otras partes del mundo, incluida Europa, China, Japón, Corea, Australia, Canadá, Israel,
todos estos proyectos están desarrollando unas tecnologías cada vez más potentes que pueden, como diríamos, descifrar la actividad mental y alterarla. Entonces, los mismos científicos que estamos desarrollando estas tecnologías tenemos una conciencia social que esto hay que canalizarlo de una manera que lleve al bien de la sociedad, que no ocurra como en el caso de la energía atómica, con un desastre que afecte negativamente al mundo. Entonces, por eso, de ahí viene que científicos como nosotros estamos metidos en esta cruzada para promover el desarrollo de reglas jurídicas que encaucen esta nueva tecnología. Sí. Rafael, no me respondió la pregunta de cuándo usted, como un científico sentado en Manhattan, ¿cierto?, en Columbia, se dio cuenta de que era necesario regular esto. ¿Pasó algo en la ciencia, sí. pasó algo en su vida que usted dijo, ojo aquí? Sí. Ocurrió en el año 2011 cuando estábamos escribiendo lo que llaman en inglés el white paper, un papel blanco, un borrador de proyecto para el presidente Obama sobre la nanotecnología. Y en este borrador de proyecto, que se lo mandamos en septiembre del 2011 a la Casa Blanca, a la Oficina de Ciencia y Tecnología, pues ahí es cuando al final del borrador, no sé, tuve la sensación que tendríamos que decir algo sobre no solo los potenciales beneficios de la nanotecnología, sino potenciales problemas. Y ahí yo creo que fue cuando el momento en el que inserté un párrafo que fue el germen de requerimiento de una regulación ética y social de estas tecnologías, que fue el germen de todo lo que ha venido después, ¿no? Esto ocurrió en el 2011. Y en ese momento estábamos nosotros trabajando en el laboratorio con técnicas de no solo descifrar la actividad cerebral de ratones con láseres, sino alterar la actividad cerebral de ratones. Una técnica que se llama optogenética. Con métodos ópticos podemos controlar la actividad cerebral. Y ahí es cuando estaba empezando el mismo año que publicamos este artículo, fue el año que empezamos a trabajar en esta técnica de alterar la actividad cerebral, que evidentemente hemos demostrado más tarde, en el año 19, que esto lleva a alteraciones en el comportamiento hasta el punto que se puede controlar el comportamiento de un ratón como si fuese una marioneta, que haga una cosa u otra, estimulando un grupo de neuronas u otro, ¿no? Sí, en el aspecto más práctico, Rafael, por último, para terminar este área, ¿cuáles son los neuroderechos que usted cree que son los que habría que regular mayormente? Usted habla que finalmente desde la ciencia se puede alterar el comportamiento, descubrir esos secretos, esos misterios del cerebro y el comportamiento. En la casuística, ¿cuáles son los derechos que las personas deben sentirse resguardados? Sí, la neurotecnología de la que estamos hablando son métodos ópticos, eléctricos, magnéticos, acústicos, para hacer dos cosas, para registrar la actividad cerebral y para alterar la actividad cerebral. Entonces, como el cerebro no es un órgano cualquiera del cuerpo, sino es el órgano que genera toda la actividad mental y cognitiva de las personas, estas técnicas de descifrar actividad y alterarla nos llevan a poder descifrar actividad mental y alterarla. Entonces, por esto, nosotros pensamos que es una cuestión de derechos humanos, porque la actividad mental es el centro, el corazón de lo que significa un ser humano. Nosotros nos definimos como especie por nuestras actividades mentales y cognitivas. Entonces, hemos propuesto 5 neuroderechos. El primero es la protección de la privacidad mental, de manera que el contenido de la mente, que la actividad cerebral de una persona no pueda ser descifrada sin su consentimiento. Esto es una cosa que va más allá que la privacidad de los datos del teléfono móvil, ¿no? Es el contenido de la mente, de lo que estamos hablando, que sea una cosa sagrada, derecho humano básico. El segundo es el derecho a la identidad personal, al yo, porque al alterar la actividad cerebral podemos alterar
la identidad de la persona o del animal. Y esto lo hemos hecho ya en animales de experimentación y se ha visto algunos casos con pacientes humanos que se les estimula el cerebro y les cambia la personalidad, ¿no? Nosotros creemos que la personalidad, la identidad personal tendría que ser el primer derecho humano, porque si no tienes identidad personal, ¿para qué sirven el resto de los derechos humanos? Tienes que ser tú una persona, tú. El yo tiene que estar protegido. El tercero es el derecho a la libertad, al libre albedrío, la posibilidad de poder decidir tu propio comportamiento, que es una cosa que en la historia nadie se había preocupado, que esto tendría que ser resguardado porque está todo dentro del cerebro, pero en el momento que entramos en el cerebro con tecnología y podemos alterar esta actividad cerebral, igual que hacemos con ratones, como estaba diciendo antes, se comporta el ratón como una marioneta. Entonces nosotros pensamos que esto hay que defenderlo con un derecho humano que proteja la libertad de decisión de las personas, el libre albedrío, la agencia, que se llama en inglés. Y luego los dos últimos tienen que ver con la aplicación social de la neurotecnología. El cuarto neuroderecho que proponemos es el acceso equitativo a las tecnologías de aumentación cognitiva y aumentación sensorial. Y aunque parezca un poco de ciencia ficción, la neurotecnología permite conectar al cerebro de una persona con la red. Estas conexiones es lo que se llama una interfaz cerebro-computadora, llevará inevitablemente a mejoramiento de las capacidades mentales y cognitivas de las personas, porque nos permitirá conectarnos directamente desde el cerebro a bases de datos, algoritmos externos de inteligencia artificial, a computadores cuánticos, y esto va a llevar a una mejora de un aumento en las capacidades cognitivas y mentales de las personas. No es una cosa que me preocupe hoy, pero esto lo veo venir 10, 15, 20 años, seguro, ¿no? Entonces, queremos estar preparados definiendo unas reglas de acceso a estas neurotecnologías de aumentación de manera que estén gobernadas dentro del principio universal de justicia, que sea un acceso justo y equitativo, de manera que no fracturemos a la sociedad con una especie humana que se ha mejorado, que tiene híbrida, que tiene un procesamiento cerebral mayor que otros seres humanos que no se han mejorado, ¿no? Y el último neuroderecho es el resguardo de sesgos que pueden venir incluidos en esta neurotecnología, aunque los creadores de los algoritmos de inteligencia artificial no tengan constancia, muchas veces los algoritmos adquieren unos sesgos y en este caso es particularmente peligroso porque con neurotecnología estos sesgos serían implantados directamente en nuestro cerebro, entonces nos alterarían los valores sociales y éticos que tenemos las personas. Entonces esto sería el quinto neuroderecho y perdona Julio por la respuesta tan larga que he dado. Es extremadamente interesante lo que nos cuenta porque ya no es ciencia ficción, es solo ciencia porque la ficción ya quedó de lado, porque es algo concreto, es algo que usted ha experimentado, que conoce y por eso es lo importante de la regulación. Quiero preguntarle a don Roberto, lo dijo en su discurso inaugural, pero esa vinculación, pues, el neuroderecho con leyes de protección, ¿se nos puede contar cuál fue la reforma constitucional que hizo Chile hace pocos meses, ministro, para preservar esto? ¿Y cómo usted lo ve en el día a día de la justicia, por ejemplo, con estos derechos? En Chile todavía discutimos los derechos de los datos, por ejemplo. ¿Tienen los bancos de acceso o las instituciones a nuestras tarjetas, a nuestras pensiones, a nuestra sentencia? Pero esto, lo que dice Rafael, es algo que está cuánticamente mucho más elevado que lo que estamos hablando ahora en Chile, por lo menos. Sí, en el artículo 19 de la Constitución se regulan una serie de derechos fundamentales, y el número 1 es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Así está consagrado en nuestra Constitución, pero requería, dado los antecedentes que está mencionando el profesor Yuste, de todos estos avances que son realmente impresionantes de la ciencia, se requería una precisión, una definición un poco más profunda, más fina también,
acerca de precisamente el tema de las neurotecnologías, de qué manera tenemos que enfrentarnos a esto. Y por eso que es tan interesante este aporte que se hace y esta modificación a la Constitución, porque la mención a integridad psíquica, que de alguna manera está contenida en estos neuroderechos, ¿cierto? Requería estas definiciones especiales, como dice el profesor Yuste. ¿Ah? De qué manera vamos protegiendo estos 5 aspectos que son relevantes desde el punto de vista ético y social. Yo creo que ahí están las 2 grandes pilares donde se construyen los neuroderechos, en la ética y en lo social. Es decir, en aquello que como seres humanos debemos respetar por nuestra esencia de alguna manera y que tiene que ver con nuestra naturaleza, por un lado, y la construcción ética de valores, de principios, de normas que están internalizadas, por un lado, y por otro, la manera en que se van utilizando socialmente estas nuevas aplicaciones y tecnologías. Eso por una parte, porque de qué manera se está regulando en la Constitución. Y la Constitución establece eso precisamente, establece que hay un ámbito que debe ser protegido del ser humano, que está en el ámbito cerebral y que nos da de alguna manera nos define estructuralmente como un ser humano determinado, por un lado. Y también, ¿cierto?, la Constitución señala que la interferencia, esto es la lectura, si se quiere hacer del sistema cerebral, o la interferencia en el sistema cerebral para tratar algunas enfermedades, por ejemplo, como mencionó el profesor Yuste, tiene que ser con autorización libre, informada, previa y con toda una serie de características en que el individuo tiene que estar en condiciones de poder ponderar exactamente lo que va a ocurrir con su ser cerebral. Ahora, ¿de qué nos habíamos ocupado nosotros en nuestro desarrollo en el ámbito jurisprudencial? Claro, nos preocupábamos de la protección de datos personales, pero allí también está el ciernes. Hay un fallo muy interesante que yo me refiero, ¿cierto?, en un texto que tiene que ver con el fallo Carpenter, en el cual la Corte Suprema norteamericana entiende que hay ciertos aspectos del ser humano que están ligados son los datos de los utensilios que transporta, como en este caso su teléfono celular, que tiene que ver con la georreferencia donde está el individuo. Eso es un dato que debe ser preservado, eso es un ámbito que tiene que ser preservado, salvo en cuanto un juez no lo autorice para poder interferir allí. Si se está investigando un delito, por ejemplo, que fue en el caso de Carpenter. Pero en el caso de Carpenter se hizo esta investigación desde la policía sin tener autorización judicial. Y la Corte estableció este ámbito protegido, si se quiere. También está en la legislación europea, ¿cierto? En las directivas de la Unión Europea también hay un ámbito de protección de datos personales, ya están trabajando en la inteligencia artificial, hay una norma que se está generando en la Unión Europea precisamente en ese ámbito, y también en Chile tenemos un interesante fallo de la Corte Suprema también que tiene que ver con la protección de la intimidad del ser humano, que está asociado precisamente a esta privacidad mental. Y todo esto, texto, bueno, no estamos en condiciones de ahora entregar los datos específicos, van a ser entregados posteriormente en un texto más extenso. Eso es. Gracias, don Roberto. Rafael, hoy por hoy, ¿qué elementos de estos derechos que usted dice que son los que tienen que resguardarse y que la Constitución de Chile ya lo advierte, pero en el día a día del ciudadano normal de un país medio, ¿usted cree que se ve afectados sus posibles resguardos de los neuroderechos? Es decir, ¿cómo hoy día la tecnología, el comercio, la información bancaria, cómo cree usted en la práctica que ya estarían jugando con una regla distinta a la ya conocida? Porque como decía usted y decía don Roberto, hasta ahora el comportamiento de uno lo regían por nuestra ubicación. Por ejemplo, si yo sé que mi celular me indica que yo voy al mall 5 veces a la semana, evidentemente soy un consumidor. O si yo voy a otra parte, etcétera, o lo que busqué en Google, pero es
desde nuestro comportamiento exterior, pero hoy día, es muy interesante esta respuesta porque para que nosotros los ciudadanos podamos darnos cuenta de lo que estamos hablando. ¿Cuáles cree usted que son los mundos o las acciones que tienen más comprometidos los neuroderechos de la ciudadanía? Sí, yo creo que lo que es más urgente es la protección de la privacidad mental, porque las neurotecnologías de registrar y leer la actividad cerebral van muy por delante de las neurotecnologías de alterar o escribir actividad cerebral. Y esto ocurre siempre. Si aprendes un idioma extranjero es mucho más fácil leer que escribir. Lo mismo con el cerebro. Es mucho más fácil descifrar que no entrar ahí y cambiar las cosas, ¿no? Entonces, la neurotecnología de lectura de desciframiento se está empezando a generar cada vez de una manera acelerada y se empiezan a vender sistemas de escaneo de la actividad cerebral portátil, que puedes comprarlo y tenerlo en tu casa. Y hasta ahora estos sistemas de uso para el consumidor son poco potentes, no tienen poca resolución espacial y temporal. Entonces, las cosas que se pueden descodificar actualmente, pues sinceramente yo creo que son relativamente menores, ¿no? Si la persona está despierta o dormida, si está atenta o si no está atenta, pero todavía no se puede entrar con estos sistemas actuales al contenido, al detalle de la actividad mental, al contenido de nuestros pensamientos, de nuestras memorias, de nuestras emociones. Pero eso se conseguirá. De hecho, como se está aplicando la inteligencia artificial, es posible que algoritmos futuros puedan descodificar datos actuales obtenidos con unos sistemas relativamente simples, ¿no? Entonces, si se mira ahora cómo están reguladas estas neurotecnologías de uso portátil, que no son invasivas, resulta que no están reguladas en absoluto. Si miras los contratos que firma el usuario con respecto a la compañía que fabrica, por ejemplo, el casco portátil o la visera con electrodos, el usuario dona para siempre sus datos cerebrales a la compañía, que pertenecen desde ese momento a la compañía, que puede hacer lo que quiera con ellos. Los puede vender, los puede analizar, hasta tal punto que si el usuario quiere acceder a sus datos, tiene que pagar a la compañía. Entonces estamos en una situación de que no hay protección en absoluta de los datos cerebrales, y son los datos más importantes que tenemos en el cuerpo. La geolocalización es importante, el saber qué cosas se compran o no se compran es importante, el que alguien pueda leer tus mensajes de texto también tiene mucha importancia, sería una grave ataque a la privacidad, pero no hay nada como entrar dentro del cerebro de la persona y ver directamente qué es lo que piensa o incluso lo que no sabe que piensa, porque como saben ustedes, la mayor parte de la actividad cerebral es subconsciente. No somos conscientes de ella. O sea, nosotros somos conscientes de cómo la superficie, no sabemos, no puedo dar un porcentaje, pero imagínense como la superficie de toda la actividad cerebral es lo que somos más o menos conscientes, pero hay montones de cosas que están funcionando debajo que no somos conscientes de ellos. Y muchas veces este subconsciente determina nuestro comportamiento, ¿no? Muchas veces no, en general. Entonces, si se puede acceder a ese subconsciente, las personas desde fuera que descifren esta actividad cerebral podrán saber más sobre la persona, sobre ti, que tú mismo, ¿no? Entonces yo creo que esto es una línea que hay que definir en la arena, una línea roja que no se puede cruzar. No puedes descifrar la actividad cerebral de una persona, a no ser que sea por motivos científicos o por motivos médicos para ayudarla. O si es por motivos comerciales, eso tenemos que estudiarlo y tiene que estar regulado de una manera muy, muy rigurosa para evitar el desastre que está ocurriendo con las inteligencias, con la inteligencia artificial y con el desarrollo de tecnologías digitales, donde para cuando queremos regularlas ya hemos perdido toda la privacidad, ¿no? Así es, muchas gracias, profesor. Quiero darle la palabra ya a Cristian y a Fernando. En primer lugar, al invitado. Disculpa, Cristian, pero voy a dejar en primer lugar al invitado y el jefe de gestión de pagos del IPS, del Instituto de Previsión Social. ¿Cómo hoy día el Estado, desde tu institución, Fernando, usa esa inteligencia artificial? Estamos hablando de la inteligencia artificial positiva, obviamente, no la que busca alterar
comportamiento, sino que la que beneficia y ayuda a la ciudadanía para hacer cosas más simples. ¿Cómo ustedes, dentro del ISP, por ejemplo, están utilizando la inteligencia artificial para promover derechos, garantizar derechos y facilitar la vida al menos a sus usuarios? Sí. Hola Julio, ¿qué tal? Gracias, bienvenido. Gracias. Bueno, primero que todo, el IPS, digamos, tiene como rol fundamental, tú lo dijiste, digamos, entregar beneficios a la ciudadanía, ¿ya? Y que estos beneficios sean, ojalá, digamos, en la forma más democrática posible y equitativa posible, ¿ya? Y dentro de esos temas, el IPS, digamos, en la búsqueda desde el punto de vista del hacer las cosas, digamos, siempre se ha caracterizado, digamos, por ir un paso un poco más allá en cuanto a la búsqueda de posibilidades desde cualquier punto de vista. Y nosotros vimos una posibilidad, una ventana abierta acá en lo que nos permite los algoritmos de inteligencia artificial, ¿ya? Y en particular, lo que quisimos hacer fue una especie de piloto, ¿ya? Para cierto grupo objetivo de la población, que eran adultos mayores vulnerables, ¿ya? Que tenían derecho a determinados beneficios, digamos, que por algún motivo no se acercaban a solicitarlo, ¿ya? Entonces, tuvimos todo un trabajo de caracterización primero de quiénes eran, qué edad tenían, qué género, dónde vivían, si eran zonas urbanas, si eran zonas rurales, ¿ya? Entonces, tratamos primero de caracterizarlo, digamos, y si había algún patrón o algún conjunto de patrones que unidos en sí hicieran que las personas no vinieran a retirar los beneficios. Bueno, y muchas de esas respuestas al final la obtuvimos porque en muchos de los casos, bueno, este es un público, digamos, que generalmente no se vincula tanto con la tecnología, ¿ya? Y muchas veces no se enteran de los derechos que tienen ellos mismos, ¿ya? Entonces, lo que hicimos ahí en esa materia fue, digamos, buscar estos patrones de semejanza, ¿ya? Y entrenar algoritmos de Machine Learning, en este caso, que, bueno, Machine Learning es una subrama, digamos, de la inteligencia artificial. Y lo que hicimos fue, digamos, de que a partir de un ejercicio que nosotros habíamos hecho por allá en el año 2008, si mal no recuerdo, nosotros, como una forma de informar a los ciudadanos, digamos, de que tenían acceso a estos beneficios, fue enviarles una carta, digamos, una notificación a su domicilio, ¿ya? Y en base a esa experiencia, ¿ya? Buscamos cuáles eran las principales características de las personas que hacían que tras enviar una carta, digamos, después se acercaban al IPS, digamos, a solicitar el beneficio. Es decir, tuvo un cierto grado de efecto la entrega de esa misiva, ¿ya? Entonces, lo que hicimos fue que a partir de esos ejemplos, entrenamos mediante estos algoritmos de Machine Learning, ¿ya? O sea, hicimos un grupo de pruebas, digamos, después los testeamos, digamos, sacamos la eficiencia de los algoritmos, ¿ya? Y entrenamos estos algoritmos no supervisados, que se llaman, ¿ya? Y eso nos dio, digamos, de que frente a otra universo de nuevas personas que coincidían con estos patrones, nos salía, digamos, de que a esta persona era más probable que si le enviábamos una carta, ellos se acercaran al IPS a solicitarlo, ¿ya? Y eso fue un ejercicio que nosotros hicimos, ¿ya? Y claro, los resultados fueron positivos, desde luego, porque sin duda la experiencia pasada, en este caso, se repitió en el grupo nuevamente, y la tasa de positividad, de efectividad, fue mucho mayor a la primera, ¿ya? Ahora, esto sin duda tiene elementos, digamos, que son también que uno tiene que siempre profundizar, porque en base a lo que estábamos hablando, digamos, de la democratización, digamos, de los aspectos éticos, digamos, de los sesgos que hablaba el profesor Yuste, digamos, sí. Uno siempre está en la búsqueda, digamos, o se cuestiona, ¿no es cierto?, si lo que estoy haciendo está bien o está mal, digamos. Entonces, una de las cosas que nosotros tratamos de maximizar acá, digamos, es que el grupo objetivo al cual tuvimos acceso a la información fuera el universo completo. Una forma de no sesgar en cuanto a grupos de personas, ya sea por sexo, digamos, edad o cualquiera sea, digamos, de que no por eso no iban a entrar a esta línea de los algoritmos, ¿ya? Yo creo que es un tema súper relevante,
y por cierto, hay personas, digamos, de que si bien no fueron candidatas al envío de estas misivas por este algoritmo, siempre buscamos la manera alternativa, digamos, de llegar a este grupo, digamos, porque sabíamos que hacer un esfuerzo, digamos, por esa vía, la probabilidad de éxito no iba a ser mayor. Entonces, buscamos otra alternativa, ya sea, no sé, pues, llamados telefónicos. Igual nosotros tenemos pocos datos de teléfono, por lo tanto, eso lo dejamos como última opción, digamos. Pero sí, por ejemplo, se creó un canal remoto, digamos, de atención remota, especialmente durante la pandemia, que contactaba a estas personas porque teníamos las direcciones, digamos, y se hacía un trabajo más territorial, ¿ya? Pero sin duda, digamos, de que en esta experiencia lo que logramos, y quizás a un nivel mucho más básico de lo que plantean, digamos, las neurociencias, pero sí bajo el mismo concepto, es decir, tratamos de que a través de los algoritmos nosotros podamos tomar ciertas decisiones basadas en datos, en datos que en este caso fueron experiencias pasadas, ¿ya? Sí, Fernando, esos algoritmos, ¿qué datos son los que levantan para que tú sepas dentro de tu sistema que yo, si me llega una carta, sí soy proclive a ir a la sucursal? Me imagino que otros son proclive a meterse a la web, otros son proclive, pero ¿qué elementos míos tú identificas para saber que voy a tener un comportamiento así frente a un estímulo? Mira, eso fue un trabajo de investigación, ¿eh? A priori no lo sabíamos, ¿ya? O sea, justamente este primer trabajo que nosotros hicimos, que fue un piloto, fue detectar variables que nosotros podríamos inferir en que ello gatillaba en que las personas no vinieran, como por ejemplo, de dónde residían, ¿ya? Si era una zona rural o urbana, a cuántos kilómetros de la capital regional principal estaban ubicados, por ejemplo, ¿ya? El nivel educacional de la comuna propiamente tal, ya que son variables que incluso son públicas, o sea, uno entra al censo, digamos, y eso a los variables que maneja el INE, y eso están públicamente dispuestos. Entonces, nosotros detectamos una serie de variables como las que te estoy mencionando, que no son variables que son a la persona, sino que son a un conjunto de personas, y nosotros las tomamos como indicadores, digamos, para entrenar estos algoritmos, ¿ya? Que por cierto, digamos, yo creo que tienen mucho que ver también, pero quizás hayan otras que no hemos descubierto aún, ¿ya? Gracias, Fernando. Cristian, la experiencia del Poder Judicial con la inteligencia artificial y cómo está trabajando la organización para llegar con esta tecnología a la ciudadanía. Buenas tardes, Julio. Sí, mira, nosotros la verdad partimos ya hace unos años atrás respecto a explorar las distintas opciones que nos brinda la inteligencia artificial. ¿Nosotros en qué lo buscamos? Principalmente lo estamos orientando en facilitar la labor del funcionario. Hoy día hay mucha labor que se realiza por nuestros funcionarios que es de búsqueda de información, clasificación de documentos, lectura de sentencia, para poder hacer posteriormente servicios anexos como bases jurisprudenciales, anonimización, etcétera, y esto requería bastante labor de personas que estaban en forma permanente leyendo documentos, buscando, clasificando. Entonces, principalmente nosotros hemos orientado los servicios de inteligencia artificial a facilitar esta labor, a poderla entregar servicios que de inteligencia artificial que hagan búsqueda y clasificación de entidades en documentos para posteriormente hacer labores de alimentar bases de datos jurisprudenciales o procesos de anonimización de documentos. Lo cual antes requeríamos colaboraciones de universidades, de distintas manos que necesitábamos para poder hacer estos procesos. Hoy día lo estamos orientando en este principal flujo de procesos para facilitar estas labores, sí de forma asistida. Hoy día, dada, digamos, la relevancia de la información que nosotros tenemos y las decisiones que se podían llegar a concluir respecto a de la inteligencia artificial, está trabajando de forma asistida. Siempre es un humano quien posteriormente revisa los resultados de la inteligencia artificial y da el visto bueno de si lo que dedujo es correcto o incorrecto. Sí, ¿qué otros proyectos están trabajando? Sabemos mucho, por ejemplo, de una base jurisprudencial donde están, como dices tú, asistidas, porque hay muchas universidades tabulando y hablando fallos, pero ¿hacia dónde va el Poder Judicial? ¿Qué otros proyectos nos puedes contar adelante sobre el uso de inteligencia artificial?
Sí, anonimización de sentencias, que es lo que buscamos, que hoy día, digamos, ha sido, es un tema que tenemos que resolver, sobre todo en las sentencias que son con información más delicada. En materias de familia, por ejemplo, materia penal, estamos enfocando la anonimización y, como te comentaba, clasificación de documentos. Lo que pasa es que el insumo que nosotros es muy importante para la inteligencia artificial es que la información a la cual nosotros podamos trabajar con inteligencia artificial sea una información que tenga ya cierta estructura y que la calidad de los datos sea una buena calidad de los datos. Entonces, aquí hay varios proyectos en los cuales nos estamos apoyando para finalmente lograr buenos resultados, como la presentación de que las peticiones se hagan en el portal del Poder Judicial a través de formularios, cosa que la información ya llegue de forma estructurada y facilite los posteriores procesos de clasificación. Posteriormente, lo que queremos es, con una información estructurada, poder sugerir el tipo de resolución para una determinada presentación. Cuando hablamos de resolución tipo, con formulario, cosa de que se faciliten y optimicen los procesos posteriores en la tramitación. Muchas gracias, Cristian. Fernando, la relación entre neuroderechos y seguridad social, el límite de movilizar efectivamente a la ciudadanía para cobrar sus derechos versus estos rangos estándares éticos que nos hablaba don Roberto y también Rafael. Sí. Bueno, claro, ciertamente la seguridad social hoy en Chile es un derecho, digamos, y principalmente hoy en día está muy enfocado a lo que son los adultos mayores vulnerables. Yo creo que si bien es cierto, son ramas que pudieran verse distintas, digamos, una, la neurociencia como tal, digamos, y lo otro la protección social, llamémoslo de alguna forma. Yo esto lo uno más como en un sueño, digamos, un sueño en algo que yo creo que deberíamos ir propender hacia allá, digamos, y que bueno, el profesor Yuste algo mencionó, digamos, del tema de la neurociencia, digamos, y de ciertos elementos, digamos, que pudieran finalmente tener las personas, digamos, en base a alteraciones del cerebro, digamos. Perfectamente hay incrustaciones, podrían de haber sido de un microchip, digamos, en el futuro, digamos, en donde los adultos mayores podían tomar captaciones a través de esta interfaz cerebro-máquina para saber, por ejemplo, hoy en día los beneficios de la protección social están definidos y son categóricas las variables, digamos, por el cual acceden a ello. Por ejemplo, la edad, tal porcentaje de focalización, tal porcentaje de ingresos, pero en un futuro más adelante podrían agregarse otros requisitos, como por ejemplo, alguno que me entrega la neurociencia, como por ejemplo, el estado de salud del momento de la persona, porque precisamente lo que busca es una protección integral. O sea, yo veo como un futuro, digamos, que no solamente en base a una focalización de ingresos las personas puedan obtener ciertos beneficios, sino que también es un conjunto de variables, por ejemplo, la salud, si tiene o no una red, digamos, de cercanía, digamos, de, no sé, familiares, amigos, lo que sea, digamos, y todo eso a través de la neurociencia yo creo que se va a poder interconectar el día de mañana, o sea, poder prevenir ya ciertas enfermedades, digamos, que a través de estas incrustaciones se puedan hacer, también sin duda va a infectar a una protección social más abierta, más comunitaria, digamos, en estado eficiente. Profesor Yuste, no lo emplazaron, pero yo lo emplazo a dar ese rango futuro en donde está todo permitido, por ejemplo, para algo beneficioso. Como dice Fernando, es algo que tiene que discutirse, pero esta incrustación, este adelantamiento de comportamiento, etcétera, ¿cuáles son los límites del Estado frente al comportamiento de los ciudadanos? Sí, bueno, esa es una pregunta muy profunda, ¿no? Y yo no tengo tampoco la formación para responderla de una manera, como diríamos, escolástica o académica, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es, conociendo lo que se hace hoy con neurotecnología en animales, me imagino, veo venir lo que se puede hacer en el futuro con neurotecnología en humanos, ¿no? Entonces, es un panorama que, por un lado, a mucha gente le puede parecer aterrador, pero a mí me parece maravilloso porque podremos utilizar la neurotecnología para no solamente averiguar cómo funciona el cerebro, entender
cómo funciona la mente humana por dentro, y en realidad nos vamos a entender a nosotros mismos por primera vez en la historia. Será como un renacimiento, un momento histórico de renacimiento, y podremos utilizar esta neurotecnología para ayudar a los pacientes, ¿no? Que ahora mismo los pacientes con enfermedades cerebrales, como saben ustedes, no tienen cura, a pesar del esfuerzo titánico de los médicos, ¿no? Entonces yo creo que estos van a ser dos escenarios muy positivos, ¿no? Un renacimiento científico-cultural, porque nos entenderemos como especie, y un aporte beneficioso a la medicina, ¿no? Pero la utilización de estas tecnologías sin límite y sin reglas no me gusta nada. Yo creo que el cerebro como no se toca, o sea, hay que hacer una protección, no es un órgano cualquiera. Sagrado. Es sagrado porque es lo que nos hace quienes somos, ¿no? Entonces, por eso nosotros pensamos que esto es un problema que tendríamos que proteger el cerebro con unos nuevos derechos humanos que no existen ahora, que son los neuroderechos. Bueno, ahora empiezan a existir en Chile, por cierto, o sea, que Chile es pionero. Entonces, yo creo que mirando al futuro, lo miro un poco con trepidación. Por un lado, es maravilloso y fascinante, y tenemos la obligación de acercarnos cuanto antes a este futuro para ayudar a los pacientes, pero por otro lado tenemos que hacerlo de una manera muy, muy responsable, ¿no? Entonces yo creo que estamos a tiempo, ahora es un momento perfecto para repensarse la utilidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos como una solución potencial a este problema, encauzarlo bien encauzado, de manera que cuando llegue por fin la neurotecnología más potente al mercado, ya estén puestas las reglas de juego, ¿no? Sí. Rafael, ¿tú te imaginas que en algún paso futuro, a lo mejor ni siquiera tan lejano, por ejemplo, no se necesita una sala de audiencia con jueces, sino que alguien en un sistema incorpore hechos y un algoritmo diga la pena que corresponde al delito? Bueno, no sé si llegará a tanto, pero lo que sí diría es que la neurotecnología va a tener una gran influencia en el derecho, porque sobre todo en el derecho, por ejemplo, criminal, ¿no? Ahora mismo enjaulamos a criminales que comiten un delito porque pensamos que son responsables, asumimos que tienen una identidad propia y una voluntad propia y una libertad de actuación, y por eso son responsables. Pero en el momento que entendamos cómo funciona el cerebro, nos daremos cuenta que algunos de estos criminales son pacientes y lo que tienen son unos circuitos neuronales alterados que están quizá funcionando de una manera que es anormal, ¿no? Entonces ahí yo creo que tendríamos el deber como médicos, desde el punto de vista clínico, de ayudarles a estos pacientes. Entonces, a esto tendría mucha influencia, yo creo que en el derecho, ¿no? Porque habrá muchos casos que necesitarán, pues yo que sé, una consultoría médica neurobiológica, aparte de la jurisprudencia, ¿no? Para evaluar el caso de una manera que sea justa, ¿no? Y yo creo que también en el derecho penal, en las consecuencias de cometer un delito, yo creo que ahí puede haber unos cambios enormes, ¿no? Entonces yo por eso, es un poco volviendo a lo que decía el ministro al comienzo de la discusión de hoy, que la jurisprudencia muchas veces va por detrás de la ciencia. En realidad la ciencia es lo que empuja el mundo hacia el futuro, y la ciencia antes o después lleva a la sociedad detrás, ¿no? Y en el momento que cambia la sociedad, pues hay que cambiar también las leyes. Entonces yo creo que tenemos que adaptar las leyes de una manera flexible al conocimiento que tengamos cada vez más potente sobre el funcionamiento del cerebro y cómo se toman las decisiones en un ser humano, ¿no? Absolutamente, ministro, un desafío interesante lo que nos plantea Rafael frente a esto, cómo después uno se imagina que en 20 años más o 30 años más después va a determinar, por ejemplo, la posibilidad de reinserción social o la posibilidad de cometer nuevamente un mismo delito, si podemos trabajar su frecuencia mental y determinar su acción. Interesante la relación neuroderechos y implementación de la ley. Sí, no, yo creo que es interesante. Yo estaba pensando cuando hablaba el profesor en esta intervención cerebral, o sea, que habían individuos que tenían alteraciones y que esas alteraciones en definitiva determinaban
que cometieran hechos delictivos. Yo estoy pensando en lo que hacemos en los tribunales de tratamiento de drogas, por ejemplo, el tratamiento de las adicciones. Es decir, está comprobado que la relación droga-delito tiene una incidencia de cerca del 60 o el 70%. Y por lo tanto, si nosotros tratamos las adicciones, y eso es lo que estamos haciendo en nuestros tribunales especiales, ¿cierto?, que trabajan en los juzgados de garantía, estos jueces especiales, en verdad, ¿cierto? Lo que hacemos es, a través de una intervención procesal, es decir, la suspensión, una herramienta procesal, lo incorporamos a tratamiento. Y en ese tratamiento, que es un tratamiento que podría ser con neurotecnología en un futuro, ¿cierto?, como señala el profesor, cumplido, ¿cierto?, el objetivo del tratamiento, el individuo, una vez tratada la adicción y superada de alguna manera la adicción, está comprobado que se reduce la reincidencia, se reduce de un 60 a un 70% que tienen las personas que no son sometidas a los tratamientos, se reduce a cerca de un 15 o un 20%, o sea, es sustancial. Y por lo tanto, yo creo que ahí están las respuestas, quizás, y es muy interesante lo que señala el profesor, porque el sistema de justicia, y sobre todo el sistema de justicia penal, en 20, 30 años más va a estar colapsado. O sea, los datos de reincidencia criminal, los datos de los índices de criminalidad, los índices de aquellas personas que son incorporadas a la cárcel, o sea, cómo van creciendo las poblaciones penitenciarias, es abismante. Entonces necesitamos respuesta. Hace pocos días atrás en Ecuador, en una cárcel, murieron cerca de 60 personas. O sea, porque viven en unas condiciones deplorables. Entonces, el Estado en este minuto no tiene respuestas para tratar respuestas adecuadas, intensas, eficientes para tratar el problema de la criminalidad. Y una de las vías, ¿cierto?, me parece, es esta de la neurociencia. Y por lo tanto, yo creo que es muy interesante la propuesta para que vayamos avanzando en esa dirección. Absolutamente. Vamos ya en la etapa de corolario de este programa. Ha sido muy, muy interesante. Yo creo, don Roberto, que podría hacer varios de estos el próximo año también para enfocarnos en actos puntuales de la neurociencia y los neuroderechos. En primer lugar, Fernando, ¿cuáles son los proyectos que está trabajando tu organización para garantizar, universalizar los derechos y que todos ojalá puedan acceder a los beneficios que el IPS entrega? El IPS, perdón. Bueno, primero que todo, digamos, comentarles, digamos, de que ha estado muy ajetreada la agenda en general previsional en Chile, digamos, todos lo sabemos, digamos, sobre todo el tema de las pensiones ha sido un tema que tiene que ser tratado en el corto plazo. Ya recientemente los mismos beneficios, digamos, de emergencia que se han entregado, digamos, han estado, digamos, en nuestra agenda, digamos, prioritaria, de modo tal, digamos, de que todos nuestros proyectos en este momento están enfocados, digamos, en justamente eso, digamos, en tratar, digamos, de fortalecer el sistema previsional, sobre todo lo que tiene que ver con el pilar solidario, en el fondo, digamos, porque es uno de los 3 pilares fundamentales de la previsión chilena. Está el pilar contributivo, ¿no es cierto?, el voluntario, el solidario, y sin lugar a dudas el solidario es que es uno de los que más preocupa al Estado, porque justamente está hecho para las personas más vulnerables, digamos. Es ahí donde uno de los principales proyectos, digamos, se refiere justamente a iniciativas como esta, digamos, cómo ir en la línea de que todas las personas que tengan los derechos, digamos, finalmente, digamos, lo obtengan el beneficio, ¿ya? Este es un desafío bastante interesante. Y la relación de este desafío con la inteligencia artificial, ¿hacia dónde va el IPS? Bueno, en la misma línea que les presenté recientemente, digamos, de seguir en la implementación de estos algoritmos. Ahora, aquí ocurrió una cosa bien puntual, digamos, con el tema de la pandemia, porque como yo les decía, digamos, estos algoritmos se basan en historias pasadas, ¿ya? Claro. Entonces, la historia de la pandemia es una transición por la cual se supone que estamos pasando. Entonces, no necesariamente lo que veamos en la historia pandémica se va a repetir en el futuro, a no ser de que la pandemia durase muchos años, digamos, pero estamos convencidos que quizás eso no va a ser así, digamos. Por lo tanto, uno de los principales esfuerzos ahora es tratar de tomar muestras actualizadas, digamos,
llamémoslo post-pandemia, digamos, asumiendo que estamos en una post-pandemia, porque sin duda el comportamiento de las personas es totalmente distinto al de hoy día que se fue hace 2 años atrás, totalmente distinto. Así es, y hay que aventurarlo, ¿cierto?, para luego entender cuál va a ser el comportamiento. ¿Cuántos beneficiarios tiene el IPS actualmente? Millones deben ser. En el pilar solidario son cerca de 1.800.000 beneficiarios. Bueno, y además el IPS administra el sistema antiguo, que son cerca de 600.000 más. Por lo tanto, el uso de la tecnología es importantísimo para poder llegar a todos ellos. Gracias. Cristian, el Poder Judicial, ¿cuáles son los proyectos que tienes tú dentro de tu cargo de jefe del Departamento de Soluciones Informáticas de cara, obviamente, a la ciudadanía y al rol del Poder Judicial? Y mira, Julio, nosotros estamos principalmente enfocados en los procesos de la tramitación judicial, integrando a los funcionarios para poder levantar procesos con la inclusión de las personas que nos indiquen cómo se realizan estos trabajos, cómo buscan una información, en qué, digamos, se basan para poder clasificar información. Esto desde el punto de vista de poder reducir los tiempos de la tramitación. Tratar de reorientar a las personas y sacarlas de estas labores repetitivas y reorientar esos recursos a otras funciones que nos permitan agregar más valor y posteriormente el beneficio, digamos, hacia la comunidad es tratar de acotar los tiempos respecto a la tramitación de las causas dentro de los tribunales. Muchas gracias, Cristian, por tu participación también. Profesor Yuste, el uso de los neuroderechos, de la neurociencia en el Estado, cómo el gigante de este Estado administra muy bien sus recursos para poder llegar a toda la comunidad y que toda la comunidad de cualquier país se vea beneficiada y acceda a estos beneficios. ¿Cómo ve usted el desafío del Estado y neuroderechos? Bueno, hay una gran distancia entre las aspiraciones éticas que están recogidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y las actuaciones del Estado. Y ahí necesitamos precisamente la jurisprudencia que lleven estas ideas y estos conceptos y los trasladen en leyes concretas que tengan un efecto directo sobre el mundo, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo duro que hay que hacerlo involucrando a todas las partes. Yo creo que tenemos que pensar en el futuro que, como decía el ministro, en los tribunales de garantías, que tengan aquí un médico al lado del juez, una persona experta en neurotecnología, y que los científicos sepan de derechos humanos y los jueces y los abogados sepan de neurociencia. Yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que tenemos que conseguir educarnos unos a los otros, de manera que igual que han aprendido ustedes hoy cosas sobre el cerebro y neurotecnología, yo he aprendido también cómo funcionan los tribunales de garantía de la adicción, que me parece una solución muy buena para algunos de estos casos que vamos a tener en el futuro. Entonces yo creo que tenemos que armar, o sea, no pasarle toda la bola a los gobernantes o al Estado, sino armar en la sociedad estos instrumentos fuertes, de manera que tengamos, como dirían, la casa organizada para recibir a los invitados, ¿no? Por último, el proyecto BRAIN y su labor con la relación de los estados, ¿en qué estado? Usted nos contó que partió con el gobierno de Obama, luego siguió el gobierno de Trump y hoy Biden. ¿En qué está hoy día trabajando usted frente a este proyecto? Bueno, yo estoy trabajando yo soy una parte muy pequeña de una gran red de neurobiólogos y clínicos que trabajan desarrollando neurotecnología. Como digo, en el proyecto BRAIN, solamente en Estados Unidos hay más de 500 laboratorios financiados por el proyecto BRAIN. Nosotros somos uno de estos 500, ¿no? Pero por todo el mundo hay muchísimos más, porque hay proyectos parecidos en otros países, ¿no? Pero en concreto, respondiendo a tu pregunta, lo que estamos detrás, mi grupo pequeño aquí en la Universidad de la Columbia, en Nueva York, es responder la pregunta ¿qué es un pensamiento? Cuando tienes tú un pensamiento, ¿qué ocurre en el cerebro? Cuando tienes tú una persona, cuando tiene un animal un pensamiento, porque los animales también piensan, por lo menos sabemos que tienen percepciones y memorias. Cuando tiene, por ejemplo, un ratón una percepción
visual, un pensamiento, una memoria, ¿qué le ocurre en su cerebro? ¿Podemos entender qué es lo que ocurre? Descifrar esto, porque si podemos entender qué es un pensamiento, desde el punto de vista de un biólogo, investigador y de médico, es una pieza fundamental para poder entender cómo funciona la mente humana, ¿no? En una persona normal o en un paciente que sufra, por ejemplo, una enfermedad mental o neurológica, ¿no? Que es lo que está alterado. Yo creo que entonces estamos intentando poner este ladrillo, esta piedra pequeña, en un edificio enorme construido entre todos los científicos y clínicos del mundo, en generación tras generación, para poder llegar a entender la mente humana, ¿no? Muchas gracias, Rafael. Don Roberto, le doy la palabra para el cierre de este capítulo y además el cierre anual del plan de difusión jurídico de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Este es un tema, pero ya lo dije en este programa, pero es un tema que podemos hablarlo años tras años y va a tener siempre novedades que reflexionar. Bueno, estamos pensando en sueños, estamos hablando de sueños, de esperanza, de progreso en definitiva. Y mi sueño son los centros integrados de justicia. Yo creo que, y pensando en lo que dice el profesor Yuste, tiene que ver con eso. Yo creo que un sistema de justicia, que es lo que nosotros trabajamos en eso, tiene que tener distintas respuestas. Hay requerimientos masivos, nosotros los tenemos hoy día, digamos. Por ejemplo, el tema de la inmigración es un tremendo tema en que hay derechos que están ahí de personas que tienen la necesidad de trasladarse de un país a otro fundamentalmente por razones económicas. Pero el sistema de justicia tiene que tener respuesta y respuesta rápida frente a los requerimientos de justicia en temas de inmigración. Y para eso nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial. Necesitamos crear estos algoritmos, ¿cierto?, que nos permiten un tratamiento mucho más rápido, más eficiente de cuáles son la situación y cuáles son las soluciones a esos casos. ¿Ah? El tema que estamos viendo ahora, el tema del encarcelamiento respecto a aquellas personas que quieren salir, están condenados y quieren salir en libertad condicional y que se les niegue el beneficio y dando el recurso de amparo y utilizan el sistema de justicia para obtener un beneficio. Esos son requerimientos de miles de recursos que se ven anualmente y que tienen que tener también una respuesta adecuada, eficiente y que sea también rápida, y podemos utilizar ahí también la inteligencia artificial. Y eso nos va a permitir que trabajar en una distinta velocidad, si se quiere, un poco más lenta, porque los requerimientos allí requieren un momento más reposado de ver los antecedentes, y ahí podemos utilizar, queremos reparar adicciones respecto de personas que cometen delitos, que están proclives a cometer el delito, queremos tratar los temas de familia y todo lo que significa, por ejemplo, la interferencia en el proceso de desarrollo de los niños, de los jóvenes, o del ámbito familiar, cuando se desencadenan todos estos problemas del ámbito familiar, cómo trabajamos allí con estas neurotecnologías de tal manera de evitar todos estos tremendos desenlaces que se provocan por estos problemas legales en el ámbito familiar, en el ámbito penal, en el ámbito del trabajo. O sea, de qué manera las relaciones de trabajo también tienen que ser reguladas eficientemente, y también allí necesitamos respuestas en esa interacción que se produce al interior de la empresa, al interior de las organizaciones, y que deben permitir que exista un ambiente sano, de convivencia, de que podamos tener una productividad para satisfacer las necesidades de la población, pero sin afectar a esos trabajadores o a ese entorno empresarial. Entonces, allí tenemos que tener esa respuesta, y yo creo que diferenciadamente el sistema de justicia tiene que tener la respuesta adecuada. Entonces mi sueño es eso, o sea, crear un sistema que permita tener esa respuesta adecuada. Y desde el punto de vista de la difusión, la verdad es que esta ha sido una jornada con un broche de oro. Ha sido un sueño también contar con este panel, tratar un tema de mucha consecuencia futuro, quizás en 20, 30 años más, va a cambiar el sistema en que nos vamos a desarrollar, que nos vamos a desenvolver las personas y que nos vamos a comunicar. Y esta es una forma de que podemos
aportar con un granito de arena desde el Poder Judicial, desde la Corte de Apelaciones de San Miguel, con nuestro programa de difusión, para poder ir mostrando estos temas que son los temas relevantes que van a determinar el paso de cómo va a funcionar la sociedad en un futuro no muy lejano. Como dice el profesor Yuste, estos cambios se van a producir de aquí a 10 años más. No es más tiempo que ese. Y por lo tanto, debemos estar preparados en todas las disciplinas, no solo en la jurídica, sino que también en las sociales, en la ética, en la médica, en todas, en definitiva, para tener una respuesta adecuada. Muchas gracias, ministro. Despido entonces a todos los participantes de este panel. Desde Nueva York, en Chile son las 16:15, allá son las 14:15, 2 horas menos. Profesor Yuste, lo despedimos. Muchas gracias por participar. Fernando Arias, también Cristian Bettiger, funcionarios y expertos de tecnología, tanto del Instituto de Previsión Social como del Poder Judicial. Muchas gracias a ustedes tres por participar en este interesante programa. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, nos despedimos del anfitrión también, don Roberto, muchas gracias a usted por participar. Por mi parte me despido de toda la ciudadanía que estuvo conectada tanto en Poder Judicial TV como en nuestro Facebook Live, porque es un tema absolutamente de interés mundial. Muchas gracias, me despido y nos reencontramos el próximo año con el nuevo plan de difusión de la Corte de Apelaciones de San Miguel. Hasta pronto, un gran abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego.